Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar en esta clase un tema que es importante en el contexto de los estudios de la comunicación organizacional, como es la comunicación de crisis. Es un tema que es relevante junto con comunicación interna y comunicación externa, que son temas que ustedes ya vieron en la materia. Bueno, la noción de organización, la noción de cultura organizacional, la idea de las relaciones de poder al interior de la organización, del discurso identificatorio y de las metáforas que conforman esa cultura organizacional y esas situaciones de poder esas situaciones donde se expresa el poder relacional, como veníamos hablando. Bueno, son temas muy importantes para el análisis de las organizaciones, para poder conocerlas, para poder entenderlas, pero también aparecen otros temas importantes, como en este caso la comunicación de crisis, que es un tema que vamos a ir trabajando en una clase que nuevamente se va a extender un poco más que las anteriores. eh, pero que espero que puedan aprovechar y que les pueda interesar, porque es un tema no solamente importante como yo les decía, para el estudio de las organizaciones, sino que es un tema también importante en la actualidad, ¿no? Estamos saliendo, algunas opiniones dicen que ya salimos, otras opiniones dicen que no, de una gran crisis que tuvo muchas dimensiones, muchas aristas, en muchas situaciones que se cambiaron, que se modificaron en el contexto de la pandemia. Entonces, conocemos o tenemos alguna idea acerca de lo que una crisis significa. Pero para el contexto organizacional, bueno, hay cuestiones que se vuelven definitorias en relación a el cambio y transformación que produce toda crisis en una organización y la capacidad de esa organización para poder pensar, reflexionar acerca de esa crisis y de alguna forma aprender con relación a ese momento traumático, ese momento inesperado que irrumpe en el contexto de la cotidianidad de la organización. Bueno, entonces tenemos la comunicación de crisis como tema, y ustedes van a leer un texto de una autora que trabaja esencialmente comunicación interna, especialmente le interesó durante mucho tiempo la comunicación interna. No obstante, esta es la tapa del libro. No obstante, bueno, de manera más reciente ha sacado otro tipo de publicaciones relacionadas siempre con el campo de la gestión de las organizaciones y de la comunicación. Pero bueno, Brandolini lo que nos va a decir en ese capítulo que ustedes van a leer, que se llama curiosamente Organizaciones al borde de un ataque de nervios, es que, bueno, la comunicación de crisis, o la crisis en realidad, puede definirse como una situación de emergencia que puede afectar el desempeño cotidiano de la organización, que va a perjudicar o puede perjudicar a sus miembros, a sus recursos económicos, a su imagen y a su identidad. Dentro de todas las definiciones de crisis que ustedes van a encontrar en la literatura relacionada, me parece que esta es una definición muy clara, que además da cuenta de eh, características concretas de la crisis, que va a afectar el desempeño cotidiano de la organización, que va a perjudicar a sus miembros. Algunas definiciones van a decir también que van a perjudicar no solo a los miembros, sino que también a las familias, a las tramas sociales en las cuales los miembros de la organización eh, están viviendo. También puede haber repercusiones económicas, de imagen y de identidad. Cuando hablamos de imagen y de identidad, pensemos en Kaplun. Nosotros leímos un texto de Kaplun donde él hablaba de, más que pensar la imagen organizacional, es interesante pensarla eh, desde la identidad, es decir, más que pensar la forma en la cual la organización se construye hacia afuera, también es interesante pensar en qué procesos dan lugar a una identidad que permite construir una imagen hacia afuera, ¿no? Una imagen organizacional. Entonces tenemos ahí, en principio, esta definición que es muy clara e interesante. Yo insto a que la adopten como una buena definición de crisis.
en el sentido en el que permite pensar cuáles son un poco las dimensiones, los alcances de la crisis y qué plantea esta situación concreta que irrumpe en la cotidianidad de las organizaciones. También hay algo cierto y es que el título de este capítulo de Brandolini habla de organizaciones al borde de un ataque de nervios, ¿no? Entonces eso nos remite a ciertas características, a ciertos modos de pensamiento, modos de pensar o idiosincrasias del siglo XIX. Incluso estaba googleando y encontré que hay un cómic que plantea los orígenes del psicoanálisis en términos de los diálogos entre Freud y otros autores de fines del siglo XIX, principios del XX, donde se hablaba de la histeria, ¿no? Como un mal específicamente atribuido a las mujeres, bueno, que tenía que ver con una situación psicológica, psiquiátrica, que finalmente comenzaba en la mente, si se quiere, pero después contaminaba todo el cuerpo, el resto del sistema, ¿no? Me parece que en ese sentido es que el título apunta un poco a esta idea de crisis, ¿no? La crisis yendo más allá de lo que en principio puede pensarse, teniendo más repercusiones y generando un colapso, una situación de parálisis general al interior de la organización que incluso puede poner en peligro su continuidad. Esta idea, obviamente, quiero aclarar mi posición de la histeria es una lectura sumamente machista, muy acorde a, a los tiempos, ¿no? Al siglo XIX y a los momentos en los cuales se pensaban estas ideas, también con relación a la masa, por ejemplo, ¿no? Eh, Bien. También googleando recordé que Almodóvar tenía una película similar, ¿no? Hay un juego ahí de palabras que vincula a determinado género con las posibilidades de entrar en colapso. Digamos entonces que haciendo una relectura de estos títulos, podemos decir que en general, sin que el género sea una condición, eh, la crisis entonces podría pensarse como una situación que comienza en un punto, en una situación concreta, y que puede ir desplegarse por todo el sistema o las partes o los componentes de la organización. Tenemos entonces alguna que otra observación de Schlemenson en el sentido en el que él nos va a proponer que el alcance de la crisis, ¿no? Schlemenson tiene un texto que ustedes no leyeron, que se llama Remontando la crisis, eh, o Revirtiendo la crisis, que es de 2007, y lo que hace en ese contexto es decir que la crisis lo que hace es desestructurar concretamente eh, y desintegrar el sistema individual, grupal, organizacional. Recuerden los distintos niveles que veíamos de la mano de Petit. Lo que va a decir Schlemenson es que la crisis entonces va a atacar en todos los niveles de la organización, ¿sí? Y que además bueno, van a circular amenazas, incertidumbres, una ansiedad generalizada que va a impregnar justamente las partes y los distintos niveles organizacionales, llegando hasta las conductas, ¿no? Entonces de vuelta volvemos a esa idea eh, del ataque de nervios, ¿no? De la crisis como una situación en donde el sujeto, en el caso de los ataques de nervios que conocemos del sentido común, pierde el control de sí, ¿no? Entonces tenemos ahí la idea de que, bueno, la crisis en general, a partir de estas dos definiciones, o de una definición de crisis y una caracterización de crisis por parte del segundo autor, lo que nos va a plantear entonces es que la crisis es una experiencia sumamente traumática, que irrumpe en la cotidianidad, es sorpresiva,
que puede poner fin de la confianza interna como externa y la credibilidad de la organización en juego, que ahí va a haber un conflicto entre la identidad y la imagen, ¿no? La identidad, la gente ya al perder la confianza no se va a sentir tan identificada con la organización, o incluso la organización va a perder, va a entrar su identidad, su modo de mostrarse, su marca, si se quiere, hablando en términos más asociados al marketing, en contradicción, ¿no? Desde su imagen externa. Y bueno, lo que nos van a decir algunos autores es que una reconstrucción, una vuelta de esa crisis va a llevar tiempo, ¿sí? Va a llevar tiempo y va a llevar el despliegue de una serie de recursos, como también va a estar en juego, y me parece a mí que como elemento clave aparece la necesidad de aprender de la crisis, la necesidad de aprender para poder accionar y evitar futuras crisis, o por lo menos tener eh, algún tipo de procedimiento esbozado en caso de que surgiese una nueva crisis. Tenemos ahí entonces la idea de clasificaciones de crisis que aporta el investigador, consultor de organizaciones Justo Villafañe, que es español, y aparece ahí entonces dentro, citado Villafañe en el texto de Brandolini, ustedes lo van a encontrar en la página, a partir de la página 147, ¿sí? Eh, ¿Cómo son los tipos de crisis? Esta clasificación nosotros podemos decir, bueno, en realidad están bien para presentar las crisis de las que vamos a hablar más adelante en esta misma clase. No obstante, por ahí tal vez falten alguna que otra clasificación en virtud de una situación u otra. Eso es cierto, porque, bueno, estas clasificaciones lo que intentan de algún modo es establecer algunos puntos de contacto entre los distintos casos que van surgiendo, que han surgido, que Villafañe tiene en cuenta a la hora de clasificarlos, ¿no? Podemos proponer, incluso al final de la charla de que estamos iniciando con relación a crisis, que pueden haber combinaciones, ¿no? Que pueden haber combinaciones porque, por ejemplo, las crisis económicas, las quiebras y los despidos como colapsos de los sistemas organizacionales, si se quiere pensarlas como sistemas, pueden estar de la mano de crisis iniciales que pueden ser tanto catástrofes sobre el ambiente o sobre el conjunto social, como fallos graves en la gestión de la misma realización de los servicios de la organización, escándalos de corrupción, o incluso crisis internas complejas, ¿sí? Que pueden profundizarse y terminar en pérdidas económicas o en situaciones muy complejas y difíciles para las organizaciones. Entonces vemos que hay unas clasificaciones propuestas, no obstante, me gustaría que piensen que no son las únicas, ¿no? Que podríamos indagar, hacer una casuística de las crisis en los últimos tiempos, que vinculan a distintos tipos de organizaciones, y construir nuestras propias categorías. El primer ejemplo, no obstante, bueno, yo les voy a ir dando ejemplos de crisis para, como un modo propicio para ir dando algunos ejemplos, charlando, conversando acerca de esto. Es difícil hacerlo en un video sin tener interlocutores, interlocutoras, pero bueno, en este caso yo les voy a presentar algunos casos que me interesa que charlemos y conversemos en virtud de algunos elementos interesantes para pensar las crisis en las organizaciones. En principio ustedes conocen que en 2010 en Haití bueno, se produjo uno de los sismos más letales de la historia de América Latina, o por lo menos del último cuarto de siglo en América Latina. Esto fue en 2010, un terremoto, un sismo de 7.0 que afectó a Haití y que produjo, de acuerdo a algunas fuentes mediáticas, entre 220.000 muertos y hasta incluso 300.000, dicen en algunos otros medios. Pero bueno, las pérdidas fueron importantes en términos de vidas humanas, pero también cuantiosas en términos de cuántos damnificados hubo a partir de la situación que se generó en Haití. Se habla de alrededor de 1,5 millones de personas que tuvieron sus casas dañadas o completamente destruidas, y situaciones de desplazamientos,
de suma y de profunda vulnerabilidad a partir de esta catástrofe, de esta crisis que justo Villafañe categorizaría o clasificaría como una, una crisis catástrofe, ¿no? En ese sentido, bueno, es importante pensar qué hacen los organismos de ayuda humanitaria, los organismos internacionales, las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria. La propuesta siempre es hacer un mapeo de los daños, ¿no? Lo inicial, el principio de la crisis, es mapearla, es decir, medir ese daño en términos de justamente lo que yo hice recién, es decir, bueno, hubo tantas personas fallecidas, tantos hogares damnificados, tantas personas afectadas o heridas, ¿no? Y bueno, y también pensar las condiciones en las cuales se encuentra ese país, ¿no? En el caso de la catástrofe o desastre, los organismos internacionales tenían en cuenta, bueno, estas cifras que aparecen ahí en la placa de Haití, en términos de, bueno, cuántos habitantes tiene, pero también cuántos habitantes y cuáles son las condiciones en las cuales esos habitantes están o viven en Haití, que es bajo la línea de pobreza, ¿no? Entonces, consideramos eso, ¿no? Que una crisis o catástrofe, una crisis, concretamente donde se da lugar a la acción de la ONU y otros organismos internacionales, tiene características como esta y muchas veces puede afectar no solamente a un país, sino a la región, o a más países, ¿no? Piensen en el caso de, de distintos tipos de afectaciones de la salud, del ambiente, ¿no? Situaciones concretas vinculadas a la naturaleza, ¿no? A la relación entre las actividades humanas y las naturales. Eh, lo que señala justo Villafañe es que pueden quedar consecuencias permanentes. En el caso de Haití, lo que se señaló en su momento fue que habían por lo menos unos 6 años de recuperación necesarios para que Haití volviera a estar en condiciones como las que estuvo antes del 2010. No obstante, como ustedes saben, en 2021 volvió a haber un sismo, un nuevo terremoto, más fuerte que el del 2010, concretamente el 14 de agosto del 2021, que tuvo alrededor de 1.500 muertos y bueno, que dejó a una buena cantidad de niños sin escolaridad, eh, sin poder ir a la escuela, sin poder dar continuidad a sus actividades. En este caso estamos pensando en una crisis eh, o catástrofe que afecta a un país, no a una organización. Pero es interesante ver entonces en este caso cómo es el accionar de las organizaciones, ¿no? Cómo accionan, qué es lo que realizan, ¿no? En el caso de la Cruz Roja, como yo les decía, que es una de las organizaciones humanitarias internacionales, propone hacer un mapeo de la situación, teniendo en cuenta las vulnerabilidades del territorio, teniendo en cuenta los recursos materiales con los que se cuenta, los recursos humanos, y también, bueno, el equipamiento que hace falta, que es necesario para la reconstrucción, incluso si ustedes buscan en la web de la ONU, cuando habla acerca de Haití, se pueden hacer cálculos económicos alrededor de cuánto dinero necesita Haití para recuperarse de las situaciones que le aquejaron, ¿no? En términos naturales, en términos también de cambio climático, ¿no? Bueno, el accionar entonces de los organismos de ayuda humanitaria casi siempre tiene que ver con hacer un primer mapeo y considerar las condiciones concretas, materiales y humanas del territorio donde se produce la crisis. Otra clasificación dentro de del primer tipo de crisis que propone Villafañe es el desastre ecológico, que tiene que ver básicamente con la contaminación del ambiente, justamente de la gestión humana alrededor bueno, de los recursos naturales o de la manipulación, digamos, de elementos en el ámbito
en el ámbito natural. Y en este caso, bueno, ustedes recuerdan, ¿no? La situación de Perú, 14 de febrero de 2022, este año, se produce el derrame de 12.000 barriles de petróleo sobre la costa peruana, que afecta a 1.400 hectáreas, casi la mitad de ellas de fauna mm, marina, y que afecta no solamente, también, ¿no? Estuve leyendo el caso en la página de la ONU, y que afecta no solamente el caso de los animales y del ambiente, sino también de las actividades humanas que viven de este territorio, como es el caso de los pescadores, del turismo. Ahora, en este caso, no como en el anterior, sí hay también organizaciones involucradas en cuanto a cómo accionar, cuáles son las primeras acciones con relación a la crisis, que es mapear, considerar los alcances de los daños, tener en cuenta qué es lo que se daña, y a la vez tener en cuenta y relevar, hacer un inventario de qué recursos se tiene para subsanar ese daño. Sino que en este caso también aparece involucrado como responsable una organización. Y si ustedes, bueno, indagan, todos estos casos que yo estoy compartiendo tienen links, yo les dejo el Canva y tienen links a las notas que ustedes pueden leer si les interesa algún caso más que otro. Pero bueno, en el caso del derrame de petróleo en Perú, del desastre ecológico sobre el mar peruano, lo que aparece ahí es que la ONU está advirtiendo que, como yo les decía, además de los daños ambientales, también hay afectaciones sobre las comunidades costeras que no se había evaluado, por lo menos hasta donde yo pude leer todavía. ¿Cuál es la actitud de la empresa, de Repsol? Concretamente, bueno, Repsol fue claramente acusado en los medios de comunicación por la ONU y por otros organismos internacionales como responsable del derrame, sobre todo porque eh, hace trabajos en la zona, este, y en particular, bueno, aparecen una serie de notas en los medios que ustedes pueden después, si quieren, revisar, donde aparecen los testimonios de las personas afectadas, ¿no? Muy conmovedores también con relación a lo que ocurre en la costa, pero también, mientras tanto de la empresa, donde el presidente de Repsol, ¿sí? Que se llama Jaime Fernández Cuesta, niega la responsabilidad. Si bien dice que Repsol se va a ocupar del caso, niega su actitud y su accionar comunicacional con relación al desastre, es deslindarse de la responsabilidad, decir que la empresa no tiene la culpa de esta situación, que no saben bien cómo se produjo, y a la vez proponer, ofrecer, sí, la limpieza de las playas. No obstante, no responsabilizarse podría pensarse como un no reconocimiento de cierta responsabilidad por parte de la empresa, en este caso, con un desastre ecológico de tal magnitud. Por otra parte, pensamos como propuesta, ya sí pasando al segundo tipo de casos o de crisis que propone Villafañe, al de los casos graves. Esos casos graves van a afectar, veíamos, a la salud o al medio ambiente. Y como charlábamos hace un rato también, bueno, vimos que también las catástrofes se pueden traducir en crisis ambientales, y en este caso las crisis también de fallos graves o de una mala gestión de los servicios o de los productos de una empresa en un territorio pueden generar un problema tanto de salud como de medio ambiente. Entonces podríamos decir que entonces esas clasificaciones no son excluyentes entre sí, sino que, bueno, lo que intentan hacer es orientar acerca de qué van los principales tipos de crisis con los que podemos encontrarnos si pensamos a las organizaciones y a la gestión de la comunicación en el contexto de crisis, ¿no? Pero no son tan exhaustivas, es decir, podemos ubicarlas de acuerdo a la tipología en el primero o en el segundo caso.
Entonces, trabajando en este segundo caso, vemos el caso de Pancali, que es un caso que analizamos en las clases de comunicación organizacional en el contexto de pandemia, porque ocurre en marzo del 2020. Ni bien se inicia la pandemia, cuando todavía no había suficiente información con relación a cómo se transmitía el coronavirus, qué consecuencias tendría sobre la población mundial, donde había diferentes emociones circulando y mensajes de todo tipo en redes sociales relacionadas con el COVID-19, aparece un video en el cual un empleado de una panadería en Ecuador, Pancali es una firma que hace panes dulces y salados, que produce, bueno, como una especie de barile nuestra, mm, que muestra, bueno, que tiene un perfil de varios años de trabajo en Ecuador y que además en el contexto de pandemia eh, aparece también regida, ¿sí?, por estas leyes de penalización de la violación de normas de seguridad e higiene. Recuerden que en algún momento los servicios esenciales que tenían que ver con los alimentos comenzaron a tener también cierto tipo de regulación con relación a la gestión de los alimentos en el contexto de la pandemia, hasta tanto se tuviera más información acerca de cómo se transmitía el virus COVID-19. Eh, no sé si ustedes recuerdan que en un momento se decía que se transmitía a través del aire, incluso había como una incertidumbre importante en el contexto y había cierto pánico también con relación a eso. En ese marco, un empleado sube un video a Twitter, donde está básicamente toqueteando los productos que está gestionando el interior de la fábrica, ¿no? Aparecen los panes y él sin guantes toca. No sé si recuerdan la primera imagen, él se tocaba un poco la cara y después toca los panes. Bueno, este video, al estar en Twitter, subido a Twitter por el mismo empleado, se vuelve viral. Lo que genera en principio que al empleado lo cancelen, eh, porque bueno, después los pusieron ahí públicamente, quién era, hacía cuánto que trabajaba en la empresa, dónde vivía, ¿no? Pero además empiezan a aparecer los ataques, ¿no? Cuando aparece la situación en redes sociales y se viraliza, bueno, la gente reacciona con enojo, ¿no? Y con distintos tipos de tweets que apuntan a que, bueno, que la empresa tenía que accionar con relación a esto. Una vez que la empresa acciona, bueno, la primera acción que hace, y digo a tener muy en cuenta en un contexto de crisis, además de medir los daños y de hacer un inventario de los recursos que tenemos para poder afrontar la crisis, como veíamos en los primeros casos o ejemplos de crisis, también es importante secuencializar, es decir, tener en cuenta y actuar lo más rápidamente que se pueda, ¿no? Tener en cuenta qué ocurre, qué reacción genera eso que ocurre, como esta viralización, y actuar lo más rápido posible. ¿Qué es lo que a continuación de que se conoce ese video que se vuelve viral? Bueno, el comunicado oficial, ¿no? Es comunicación formal, externa formal de la organización, que va, bueno, va a decir que de acuerdo al video que se publicó, ¿sí?, que publicó un trabajador de la empresa, ¿no? Estos actos reprochables que comete el trabajador de la empresa lo que hace entonces es suspender la jornada laboral, ¿sí? Permitiendo la investigación del caso y a la vez retirar el producto contaminado del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto por el bienestar, porque tienen 80 años de trayectoria. Bueno, comunicado oficial podemos discutir si está bien escrito, si incluye toda la información que habría que incluir, pero en principio lo que va a hacer la gente es reaccionar a ese comunicado oficial, como en este caso, donde pide más información específica
de lo ocurrido, ¿no? Entonces dice, bueno, existió supervisión, o sea, preguntando otro tipo de cosas que también vuelve a responsabilizar a la empresa, ¿no? ¿Qué lote era? ¿A qué hora fue? ¿Cómo descubrieron a qué hora fue, no? Entonces empieza como la gente a querer más información por parte de la empresa, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, la empresa toma medidas, ¿sí? Contrata a expertos en gestión de crisis, eh, a una experta consultora en gestión de crisis en realidad, no contrata un equipo, sino a una experta nada más, y debate acciones posibles al interior de la empresa, mientras tanto lanza otro comunicado donde eh, se da cuenta de que el estado de emergencia sanitaria que ocurre en el mundo nos demanda no parar, a ser valientes, o sea, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo lo nuestro mientras gestionamos esta situación, ¿no? Y llaman a la calma, ¿sí? Por eso, y anuncian que están haciendo acciones firmes y precisas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que hizo Pancali, que pertenece a una firma que se llama California. Bien, lo que hizo Pancali fue, en términos de comunicación interna, despedir al empleado e informar de eso a los otros empleados, ¿no? En términos internos, tomó una decisión concreta, es decir, dejar afuera al empleado que hizo esto y informar a los demás. Y en términos de comunicación externa, contrató asesores para superar esta situación de crisis. Yo tengo entendido que contrató una, pero pueden haber más. Yo vi una charla que se dio en un portal muy importante de comunicación que se llama DIRCOM, acerca de este caso, pero bueno, puede ser que hayan habido más contratados para poder superar la crisis y que dieran recomendaciones, que hicieran propuestas con relación a cuáles acciones se podían tomar. Pero por otra parte se emitió un comunicado donde se retiró el lote, eso ya lo vimos, se lanzó otro comunicado de aclaración por distintos medios y canales, que es algo muy importante en la comunicación, ¿no? Comunicar por distintos medios, tratar de reparar por distintos medios aquellos daños que se pudieron haber suscitado en el contexto de las redes sociales o de medios tradicionales o de ámbitos publicitarios o distintos tipos de medios. Y por otra parte se buscó tranquilizar a los consumidores, ¿no? Ahora bien, podríamos analizar que tal vez, como vemos a simple vista, no hace falta mucho para poder mirar qué pasó acá, cómo fue la gestión de crisis. La comunicación interna, las acciones por lo menos que Pancali da cuenta de ellas en distintos textos con relación a qué fue lo que hizo en este caso, bueno, aparece que en la comunicación interna solamente se despidió a la persona y se informó al resto de los empleados. No obstante, la pregunta podría ser, ¿no hicieron falta más acciones de comunicación interna? ¿Cuál es el aprendizaje que deja la crisis que Pancali intentó superar de este modo? Es una pregunta que queda pendiente. Después, ya en un tercer caso de honorabilidad, que es la tercera categoría que propone, o clasificación que propone Villafañe, tenemos ahí al caso FAM, ¿no? El caso FAM que, como yo les decía, en 2010 hubo un sismo muy importante en Haití, que generó todas las pérdidas cuantiosas y lamentables de vidas humanas y de bienes en ese país, que además ya tenía la mitad de su población sumida en la pobreza. Bueno, en ese contexto aparecen denuncias de abusos y de escándalos sexuales de funcionarios de Oxfam, que es una organización internacional que trabaja también situaciones humanitarias y de pobreza en el contexto de esta situación, ¿no? O sea, que aparecen estas denuncias y escándalos concretos. ¿Qué hace Oxfam? ¿O qué se hace en realidad en general? Se conforma en
Gran Bretaña, en Inglaterra, una comisión de investigación a la que llaman Comisión de Beneficencia, que preside esta señora Helen Stephenson. Lo que sale a los medios a decir Stephenson es que esto que ocurrió en Oxfam no sucedió de manera aislada, y presten atención especial, dice ella, durante varios años la cultura interna de Oxfam toleró el mal comportamiento y en ocasiones perdió de vista los valores que representa. Miren ustedes qué interesante, y miren ustedes cómo acá hablan los textos que estamos leyendo en la materia, cuando se habla de que por parte el discurso o incluso la acción organizacional, mientras eso apunta hacia un objetivo, puede ser que la imagen o la identidad o la cultura de la organización nos brinden elementos que hablan de contradicciones en esa organización. Justamente esta evaluadora, esta integrante de la comisión que está investigando Oxfam por estas acciones de abusos sexuales contra menores en Haití, cuando va a colaborar con restablecer la situación del país, en realidad ocurren estas situaciones a la vez, y ella dice que esto no es un problema eh, aislado, es decir, tal vez no sea una cuestión de casos o de personas, sino de cultura interna, que tolera el mal comportamiento. Miren qué interesante esto que señala esta investigadora. Y vean, acá si quieren, después pueden ahí ir a ver concretamente algunos artículos periodísticos del caso. Lo que es importante en este artículo en particular es que ahí es donde cuentan que Oxfam, en realidad con estas devoluciones que se les hicieron a partir de estas investigaciones, lo que hicieron fue encarpetar los casos y continuar funcionando como lo venía haciendo hasta ese momento. ¿Qué pasó después de esos casos encarpetados? Bueno, en parte la organización invirtió en nuevos proyectos vinculados al género, a situaciones delicadas o a temáticas en agendas que tienen que ver justamente con la protección de derechos, con la ampliación de derechos de género, etc. No obstante, la imagen, la integridad, la motivación misma al interior de la organización seguramente se vio afectada. Esto yo no lo puedo afirmar porque esto no aparece en los medios, pero lo intuyo a partir de la lectura que hacemos de los textos, ¿no? ¿Qué es importante? Que justamente, fíjense ustedes cómo lo que estaba siendo afectado no era una cuestión de casos o de personas en particular, y sobre todo, sino de un accionar cultural al interior de la organización. Un accionar que quizá no gestionó, no gestó las acciones concretas que debían gestarse, al punto de que en 2001 en África otra vez aparecen acusaciones de abusos sexuales en el Congo por parte de integrantes de Oxfam. La organización en este caso sí vuelve a decir que se tomaron medidas disciplinarias en cuanto a algunos trabajadores, ¿sí? Porque la investigación fue llevada a cabo nuevamente por especialistas externos. Despiden a los 3 trabajadores. No obstante, bueno, ¿qué podríamos ver así a simple vista, sin tener mayores datos y mayores investigaciones o acceso a esas investigaciones que serían súper interesantes con relación a qué pasó en la organización? Y básicamente había un problema cultural, ¿no? Había un problema de cultura interna, ¿sí? Donde ahí había un modo de hacer, hay un modo de hacer sin duda, que es la que está perjudicando a la identidad y a la imagen de la organización. Justamente, en términos de paradojas, una organización que se encarga de la niñez, de la pobreza y de la ayuda humanitaria, ¿no? Esto es realmente grave y tiene consecuencias que duran décadas y que cuesta mucho remontar comunicacionalmente, eh, a menos que se trabaje integralmente, digo, desde dentro y también hacia afuera, no solamente hacia afuera. Lo que venimos viendo en los casos que yo les vengo contando y lo que venimos presentando es que muchas veces se trabaja mayormente
la mirada, la imagen desde afuera, con lo que se ve afectado con relación al vínculo con los públicos o proveedores o clientes u otras organizaciones, etcétera, etcétera, pero no es más difícil o tal vez hay más resistencias en el marco organizacional de trabajar lo que tiene que ver con lo interno. Tenemos como otra clasificación la crisis interna. Pero acá a mí me gustaría introducir la pregunta que hace a justamente lo que venimos charlando, con crisis de la magnitud de las que venimos conversando, sin duda, y si seguimos a los textos, a Petit, por ejemplo, que señalan que los sectores están interrelacionados, que toda la organización se afecta cuando se afecta su contexto. Entonces la pregunta sería, ¿es posible pensar que una crisis de imagen hacia afuera, a través de, digamos, por un escándalo o por una situación de catástrofe, no vayan a afectar de manera interna? Ahí sí hace falta una intervención que no solo puede basarse en una investigación de los hechos puntuales, sino también de toda la cultura organizacional y de todo lo que pasa en la organización hacia adentro una vez que ocurren estas situaciones, ¿no? Aparecen entonces artículos como este, interesantes, del país, donde dicen, bueno, donde dan recomendaciones, ¿no? Y hablan acerca de que los rumores, como ya lo vimos cuando vimos comunicación interna, son situaciones donde la empresa pierde el control, donde pierde el control del flujo de mensajes, de las formas en las cuales circula una información que puede ser muchas veces falsa o no, pero circula de manera dañina para la organización porque va generando mm, inestabilidad, incertidumbre, inquietudes, miedos, como veíamos en 7 minutos, en el ejemplo de 7 minutos, ¿no? La posibilidad de que hubiese despidos generaba una crisis interna que preocupaba y que también de alguna forma influía sobre las conductas o las miradas sobre la votación de las empleadas. Bueno, en este caso es lo mismo. Acá la crisis interna, propuesta como una crisis en sí misma, sobre todo si tiene que ver con el rumor, que es información que circula, que puede ser falsa o no, pero que no puede ser controlada, porque no está siendo, que no no está circulando por los canales o por los medios formales, sino informales, a través de comentarios o de, por ejemplo, como ustedes veían en algunos trabajos a través del WhatsApp, en grupos que va teniendo la gente entre sí por afinidad. Entonces es mucho más difícil de controlar y amerita situaciones concretas y trabajos concretos al interior de la organización para que en principio se clarifique la información, para que se verifique si todos los empleados tienen acceso a la información que tienen que tener para la gestión de este problema en caso de que fuese cierto, y en caso de que no fuese cierto, bueno, explicar desde por parte de la empresa o de la organización en cuáles términos se creó esa información falsa, por cuáles causas, pedir que no circule más, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer las aclaraciones del caso. Tenemos entonces que las crisis internas a veces tienen que ver con los despidos, con las posibilidades de despido, con las posibilidades de ajuste en los departamentos, del cambio, de las transformaciones que se buscan introducir, ¿no? Hay una película que se llama eh, Smoking Room, el cuarto de fumadores, española, muy interesante, creo que es de 2006, y lo que cuenta esa película es cómo se transforman los modos de relación al interior de la organización cuando se cambia de jefes, cuando la empresa es vendida, una empresa nacional es vendida a capitales internacionales, y cómo viene un presidente que además es negro, ¿no? Y entran ahí a jugar un montón de elementos de racismo y también de competencia o de falta de compañerismo y una serie de situaciones que generan la crisis interna en la organización. Los ajustes en los departamentos, las posibilidades de despido, las posibilidades de castigos o de quitar beneficios, de la posibilidad de que se quiten beneficios, todo esto va a impactar sobre el interior de la organización y a su vez
hacia lo que la organización comunica de sí. No olvidemos que la comunicación interna y externa están dichas así para su estudio, no obstante tienen que pensarse de manera integrada porque una tiene todo que ver con la otra. Una produce los contenidos que se pueden comunicar hacia afuera y lo que se comunica hacia afuera también impacta sobre los procesos identitarios internos, entre los procesos también de construcción interna, de valores y de modos de atravesar los tiempos en la organización. Entonces piensen que es sumamente importante uno y que está relacionado con el otro. No se puede trabajar solamente uno en específico. Si bien se puede comenzar a trabajar el daño de manera interna, también hay que pensar qué pasa con lo externo en ese contexto, ¿no? Eh, Bien, en este caso, los rumores, como yo les decía, pueden generar una crisis interna, como también la mala gestión de la información, o también el hecho de que exista una investigación interna acerca de ciertas acciones puede generar rumores, etcétera, y puede gestar eh, situaciones de miedo, de pánico y conductas específicas en los integrantes de la organización. Lo interesante aquí entonces es comunicar claramente, mantener informados a todos y a todas los que integran, los y las que integran la organización, para que esos procesos o esas situaciones se minimicen o se eliminen y se pueda tener un buen clima organizacional. Otra clasificación más allá de las catástrofes, de las que tienen que ver con la honorabilidad, perdón, de las que tienen que ver con la construcción de imagen eh, y de las crisis también internas, eh, tenemos la crisis de honorabilidad. Honorabilidad podría pensarse en términos de imagen, pero también podemos pensar, como yo les decía inicialmente, más allá de estas posibles clasificaciones que propone Justo Villafañe, podemos tener una combinación de esas tipologías. Es decir, por un lado puede haber una crisis de honorabilidad, pero que muy probablemente vaya a impactar económicamente sobre la situación de la económica de la organización, y eso lo vamos a ver en varios casos, ¿no? Pueden haber combinaciones de estas tipologías. ¿Qué propone en este artículo Brandolini? ¿Cómo manejar la crisis? Y en principio, activar un plan o manejo de crisis, ¿sí? Que va a consistir justamente en medir los daños, ¿sí? Eh, También en conformar equipos de trabajo con relación a esos daños, ¿sí? Crear lo que ella llamaría comités, ¿no? ¿Y quiénes deberían integrar ese comité, ¿no? El CEO, el responsable de recursos humanos, el responsable de áreas de comunicación, el responsable de áreas legales, ¿no? De acuerdo a la magnitud o al tipo de crisis con que nos enfrentemos, bueno, vamos a ir encontrando cómo ir conformando ese equipo de profesionales, incluso interdisciplinarios, que nos pueden guiar. Bueno, en el caso de las catástrofes, también, por ejemplo, necesitaríamos, no sé, psicólogos, médicos, ¿no? Que también puedan asesorarnos si es una crisis sanitaria, médicos, infectólogos, ¿no? Entonces tenemos ahí que estas crisis relacionadas, bueno, a las catástrofes, a los fallos funcionales graves, a la honorabilidad, a las crisis internas, se pueden combinar, ¿sí? Con las amenazas económicas, que es el caso de, por ejemplo, Dolce y Gabbana, que tuvo que retirar, esto pasa muchas veces, pero en este caso tuvo que retirar en 2007 una campaña publicitaria por lo controvertida que era la imagen de esa campaña y las reacciones que tuvo, ¿sí? Las denuncias de Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos, pero también
organismos de control de contenidos mediáticos, tanto en Italia como en España, e incluso la amenaza de boicots de sindicatos en el marco de las celebraciones del Día de la Mujer. ¿Por qué? Porque Dolce y Gabbana va a proponer una campaña acerca de la seducción con esta fotografía, que muestra a una mujer que está siendo apresada por un varón y varios están viendo la escena, ¿no? Que parecería que que permite también hacer una lectura de trasfondo o una segunda lectura de lo que está connotado y que apela a lo que hoy en día llamamos la cultura de la violación. Entonces aparece ahí también la incidencia del contexto, fíjense, no solo del producto, sino también de lo que es políticamente incorrecto por parte de- del contexto en el que vivimos hoy, que clasifica como políticamente incorrecto algunos contenidos mediáticos, en este caso de la publicidad, concretamente. Entonces, es interesante que podamos pensar también que las evaluaciones externas acerca del accionar, ¿sí? Y sobre todo aquello que afecta económicamente a la empresa, muchas veces tienen que ver con situaciones contextuales, ¿sí? Que pueden ser culturales, como en este caso que yo les señalo, ¿no? Del cambio cultural, de lo que es políticamente correcto en relación a las políticas del género, pero también pueden ser contextuales en términos de crisis económicas, de situaciones complejas como una pandemia, donde se pierden miles o millones de puestos de trabajo, y en ese contexto, bueno, aparecen pérdidas económicas concretamente para la organización. Otro escándalo que no voy a desarrollar tanto, no voy a contar tanto, tiene que ver con eh, United, una aerolínea que sobrevendía en 2017 los pasajes, esto es antes de pandemia, y que en un momento, en una de esas situaciones donde que sobrevendió pasajes, hubo un pasajero que no quiso retirarse del vuelo que no le correspondía, digamos, y fue arrastrado y se lo llevaron a la rastra, lo bajaron del avión a la rastra, y esto alguien lo filmó y se volvió viral nuevamente. Fíjense cómo el entorno mediático también colabora con que se conozcan casos, y bueno, esto generó pérdidas económicas a United eh, y penalidades y sanciones, y sobre todo este mote de aerolínea violenta, ¿no? No lo encontré ahora para esta clase, pero hay incluso como caricaturas del logo manchado con sangre en el contexto de esta situación en la que prácticamente sacaron a golpes a una persona que no tenía la culpa porque habían sobrevendido su pasaje. Hay algo importante que se señala en el texto de Brandolini, y es algo que también hay que tener en cuenta en el contexto de las crisis para pensarlas, analizarlas y accionar, que es la secuencialidad. Es decir, está dicho de este modo, dice, toda crisis tiene un espectro de tiempo en que se desarrolla. No toda la fase temporal es percibida nítidamente. El inicio en general no es observado como crisis, el punto crítico es el máximo visible y el desarrollo final tampoco se visualiza, ya que cuando el evento sale del foco de los medios de comunicación o el rumor está generalizado, se tiene la sensación de finalización de la misma, aunque de hecho no se resuelva. Este último punto debe ser resuelto inmediatamente o durar años dependiendo, puede resolverse muy rápido o puede durar años, dice acá, dependiendo de la complejidad del evento. Todo evento de estas características, toda crisis, tiene un impacto en todos los públicos de la organización. Las crisis internas afectan no solo a los empleados, sino a sus familiares directos. Por ello, por ello son tan importantes, ya que no es solo el empleado el que pierde confianza sobre la empresa, sino también todo su grupo familiar o de contención emocional. En el caso de las comunicaciones o de las crisis externas,
también van a afectar a los públicos y a toda la presencia que la empresa tenga externamente, ¿no? No solamente eh, en las vías y en los canales en los que ocurre la crisis, sino, por ejemplo, en sus campañas publicitarias, ¿no? Van a tener, va a resultar contradictorio y va a perder credibilidad frente a sus públicos. Bien. Caso Habana. ¿Qué pasó? Seguramente se acuerdan. Habana publica, ¿sí? Esto ocurre en diciembre del 2021, que va a regalar una caja navideña, que las cajas navideñas costaban alrededor de 4.800 pesos, 5.000 pesos, a todo aquel que dejara su quill ahí en los comentarios de Twitter de forma pública o privada. Eh, es interesante, esto también está linkeado, ustedes en el Canva pueden leer la nota de Clarín, que está muy bien escrita, porque justamente lo que hace es secuencializar, ¿no? Hablábamos de que, yo les leía recién a Brandolini diciendo que el tiempo, que toda crisis se produce en el tiempo, que aparece, entonces cuando aparece no nos damos cuenta, pero sí aparece una secuencia de publicaciones de los distintos momentos, de situaciones de la crisis en los medios de comunicación, y justamente ustedes acá van a tener los tiempos indicados, ¿no? En esta nota de Clarín muy interesante, donde dicen, bueno, en principio a las 9:45 aparece el primer tweet donde proponen entonces que van a regalar las canastas navideñas. Por otra parte, al mediodía ya revelan la broma, diciendo que, bueno, que es en realidad el Día del Inocente, que es una costumbre que no sé de dónde proviene, lo tengo que averiguar, el Día del Inocente o de la Inocencia, donde en realidad se hacen bromas y se trata de engañar a gente que supuestamente es inocente y se cree las bromas como verdaderas. Y esta broma, este chiste, finalmente generó algo así como unos 500 mensajes de quejas por la situación de las personas que habían participado, y esto continuaba creciendo. En virtud de esto, la empresa a la tarde, a las primeras horas de la tarde, sale a disculparse y a decir que en realidad la broma no era cierta. No obstante, en los comentarios la gente ya había empezado a decir que, bueno, que ojo con la ley de defensa del consumidor, porque justamente al ofrecer que iban a regalar y no a sortear los productos, ya estaban asumiendo una responsabilidad que, de acuerdo a lo que señala el periodismo, también estaba relacionada con las responsabilidades que aparecen en la Ley de Defensa del Consumidor. La cuestión es que entonces salen con un comunicado oficial nuevamente a disculparse, donde dicen que quienes enviaron sus tweets finalmente iban a recibir su canasta navideña, recuerden el costo, a todos los que participaron. No sé si tengo el dato de cuántos participaron, pero eran muchos en internet, sobre todo en Twitter, y que todos iban a recibir su canasta finalmente. No obstante así, hubo gente que se quejó y denuncias con la Oficina de Defensa del Consumidor. Incluso, bueno, esto fue investigado por la oficina, ¿sí? Y esta Dirección Nacional del Consumidor y Arbitraje de Consumo imputó a la empresa, ¿sí? Más allá de que al parecer tardaron varios días en terminar de hacer la lista de aquellos que iban a recibir la canasta navideña de manera gratuita. Entonces, miren cómo la mala gestión de una broma o de una estrategia, en teoría, por parte del community manager de Habana en las redes sociales, generó todo un conflicto de comunicación externa que repercute sin duda económicamente en la empresa, ¿no? Esto sí es un ejemplo de crisis eh, con pérdidas económicas. Y por otra parte, en una combinación de honorabilidad y también de situaciones económicas, pero también de condiciones y situaciones de las industrias culturales, en términos de cuáles son las propuestas
con relación a determinados temas delicados o en agendas. Es interesante el caso Disney y todo el conflicto que tiene vinculado a, en principio, una falta de posicionamiento con relación a la empresa en torno a los personajes que pertenecen a la comunidad LGBT+. En principio, falta de pronunciamiento alrededor de eso, lo que generó de alguna forma amenazas de boicot por parte de las comunidades LGBT. Y entonces en ese momento empezaron a aparecer más personajes que representaran a la comunidad LGBT, e incluso la empresa salió a quejarse en contra de una ley en el estado de Florida, promocionada por el bloque republicano, que se llama Don't Say Gay, que implica que no se hable de cuestiones gays o homosexuales, o que no haya educación en los primeros años, en el nivel inicial y en los primeros años de lo que sería la primaria nuestra, en términos de temática gay. Es decir, el estado de Florida lo que hace es emitir esta ley que se llama, no se llama Don't Say Gay. Don't Say Gay es el sobrenombre que los medios y la gente le puso a la ley, pero es una ley donde se prohíbe que los chicos de jardín y de los primeros años hablen de temáticas de diversidad. Y entonces Disney, en este posicionamiento que en principio no tenía tantos personajes eh, gays, y que después sí, por temores a los boicots que les podían hacer las comunidades LGBT, finalmente se posiciona en contra de esta ley, de que no se hable de la temática gay en el nivel, en jardín y en nivel inicial, lo que genera a la vez el contraataque de el gobernador de Florida, ¿sí? Que se llama Ron DeSantis, creo que se llama, Ron DeSantis, y este gobernador lo que hace es gestionar que ahora entonces se cobre el costo del predio que Disney tiene en Florida, que son varias hectáreas, donde está el parque de atracciones. Las lecturas que se hacen acerca de este tema son interesantes, porque esto sí es una situación compleja para gestión de la crisis. Es una crisis eh, que atraviesa la historia de la industria, de esta industria de dibujos animados y de contenidos para niños, y que llega incluso hasta los modos en los cuales tienen que proponerse los contenidos en en la plataforma de Disney, Disney Plus, en términos de cuáles términos legales son los que tiene que tener la empresa para desarrollar sus propuestas, pero también en términos de cuál es la condena social y cultural en virtud de sus posicionamientos. El texto de Infobae que cuenta toda esta historia, que la resume, porque aparece en varios textos y en varios medios, pero la de Infobae es interesante porque justamente narra la secuencia de los hechos. Dice que en su intento de no ofender a nadie, al parecer Disney perdió a todo el mundo, es decir, por no estar en contra de sus trabajadores o de las comunidades LGBT, a la vez eh, eh, se pelea con los más conservadores, con estos referentes políticos conservadores, entonces tiene pérdidas de ambos lugares y tiene una posición compleja, teniendo en cuenta también que Disney, Walt Disney, el creador de la empresa, eh, también era bastante conservador, incluso hasta hace muy poco es que se produce dentro de la empresa las discusiones acerca de la representación de distintos tipos de personajes diversos, más allá de lo que se proponía. Disney en algún momento, cuando se ve amenazada por posibles boicots, desde los parlantes del parque de atracciones, cambia el modo de referirse a sus públicos, y ya no les dice damas y caballeros, niñas y niñas, sino soñadores de todas las edades. Y eso es lo que genera también, de alguna forma, las reacciones de la política más conservadora eh, que aparece operando en el territorio en el que está Disney, ¿no? Bueno, y después podíamos discutir, ¿no?, acerca de
cuáles son los estereotipos que va proponiendo Disney con relación al colectivo LGBT. Este es un tema interesante que no está resuelto. De hecho, si ustedes buscan en LinkedIn, este, Disney ofrece voluntariados para quienes quieran trabajar específicamente en temáticas de diversidad en la empresa, algo que es interesante y complejo, ¿no? Que demanda pensar y sopesar todos los elementos que están en juego en virtud de la historia de la organización, de sus primeros posicionamientos en teoría neutrales, ¿no? En la producción de bienes o de contenidos para toda la familia, después un cierto viraje hacia una simpatía con el movimiento LGBT en virtud de las exigencias y las amenazas de boicot, y por otro lado los enfrentamientos con el Estado de Florida, que es conservador, ¿no? Entonces tenemos ahí muchos elementos que pesar y considerar para gestionar lo que podría pensarse una crisis en el contexto de la producción. Hay algo interesante que dice el artículo de Infobae también, y es que, bueno, esto es un coloso económico que quizá no se ve afectado por las pérdidas económicas que implican que le cobren el alquiler del predio o que la comunidad LGBT esté en su contra. Pero sí hay una problemática que lo atraviesa, y es cuáles son los modos en los cuales se va a incorporar, quizá también desde sus plataformas, va a incorporar contenidos, ¿sí? Para que estos contenidos resulten atractivos. Entonces ahí aparecen una serie de objetivos y de situaciones a considerar que hacen a esta complejidad. Bien, habiendo terminado la cuestión de los casos, para explicar algunas condiciones de la crisis, acá dice Brandolini que es necesario para el manejo de la crisis crear un comité, que una crisis genera la necesidad de asumir y de coordinar ciertas actividades complejas, ¿sí? Ahí tenemos la idea en el gráfico del comité de crisis, no sé si lo ven porque estoy yo, aparezco yo también, pero bueno, aparece primer elemento, comité de crisis, durante la crisis. Durante una crisis estas actividades precisan de mucha atención, ¿no? Las del comité de crisis. ¿Quiénes van a integrar ese comité de crisis? Bueno, ya lo decíamos, diferentes referentes de la organización, que conozcan leyes, que conozcan manejo interno, que conozcan comunicación interna y externa, ¿no? Incluso personas especializadas en los temas que hay que manejar y trabajar, referentes legales, no sé si ya lo dije, y por otra parte, bueno, gente de marketing incluso, ¿no? Que podría colaborar, community manager, gestiones de redes online, etcétera, ¿no? Distintos perfiles profesionales pueden integrar ese comité de crisis, depende el tipo de crisis. Por otra parte, esos profesionales van a elaborar un mapa de riesgo, ¿sí? Donde van a, como hablábamos, van a medir la disponibilidad de los recursos para el trabajo, ¿sí? Y también para asegurar ese uso eficiente, dice Brandolini, de los recursos. Por otra parte, va a haber un plan de contingencia, ¿sí? Estos profesionales van a hacer este mapa y van a decir, bueno, vamos a hacer tales acciones y vamos a contener los daños, vamos a contener la crisis de esta manera, y eso se relaciona estrechamente con la gestión de la comunicación. La gestión de la comunicación efectiva, dice Brandolini, ¿sí? La comunicación efectiva es una idea que va a aparecer muchas veces en la literatura organizacional, y también se va a gestionar esa comunicación efectiva, más que efectiva, sino una comunicación, le podríamos decir nosotros, desde nuestra propia mirada, dialógica, donde se abren todos los canales de escucha posible, ¿no? Otros autores, otros referentes del campo de la comunicación de riesgo, también van a hablar de la necesidad de hacer un ejercicio de escucha concretamente, eh, para poder atender, ¿sí? Los distintos frentes de la crisis. Por ejemplo, Alejandro Álvarez Nobel va a decir, hay que escuchar a los beneficiarios de la organización, a nuestros públicos, a otras organizaciones, cómo va repercutiendo esta crisis.
¿Qué se va a hacer después? Se va a reconstruir, se va a trabajar sobre lo afectado con ese plan de contingencia y se va a pensar en los públicos internos y externos. ¿Qué va a pasar una vez que la crisis sale del ojo público, incluso que se puede lograr contener por parte de la organización? Se va a evaluar, va a mirar la organización qué es lo que perdió en el contexto de la crisis y qué es lo que aprendió. Y esto es sumamente importante. Esto es algo que muchas veces no se hace en las organizaciones, aunque los manuales de organismos internacionales y los manuales internos de procedimiento en organizaciones dicen que hay que hacer este paso, muchas veces no se hace. ¿Por qué? Porque demanda más recursos, más tiempos, el sostenimiento de ese equipo de trabajo conformado para el tratamiento de la crisis y instancias de capacitación y de formación de las personas que integran la organización. ¿Para qué? Para después producir, hacer un producto comunicacional, ¿sí? Que es uno de los géneros más utilizados en el ámbito interno organizacional, como el manual, ¿no? Va a haber un manual, es decir, un texto, un libro, un breve texto digital, el formato que ustedes quieran, que dé recomendaciones y que dé cuenta de estos aprendizajes que fuimos haciendo o fuimos teniendo a partir de esta crisis, de afrontar esta crisis. ¿Qué ocurre usualmente en las organizaciones? Lo que suele ocurrir usualmente en las organizaciones es que se genera ese mapa de riesgos, en el mejor de los casos, ¿sí? Se arma un plan de contingencia, ¿sí? Se gestiona la comunicación, como vimos mayormente la comunicación externa, ¿sí? Por eso está tachada la palabra interna, porque muchas veces se trabaja solo la comunicación externa y se descuida la comunicación interna. ¿Qué le pasa a la gente que integra la organización a partir de esa crisis? Y muchas veces no hay registro de aprendizajes ni reflexiones acerca de ellos, y mucho menos producción concreta de algún tipo de producto comunicacional o generación de algún producto comunicacional que permita tener el registro de esos aprendizajes. Entonces, pasando en limpio, y ya para ir redondeando esta clase sobre crisis, es necesario un mapa de riesgos, va a decir Brandolini, el trabajo en equipo, un comité de crisis conformado con profesionales que tengan perfiles para contener, para poder decir cosas importantes, interesantes sobre modos de gestionar esa crisis, tener un plan de contingencia que va a ser secuencial, ¿no? Que va a tener lo que vamos a hacer primero, lo que vamos a hacer después, qué frentes vamos a atender de este conflicto, que va a incluir la comunicación interna y externa. Va a haber también un plan de contingencia, ese plan de contingencia se va a extender hasta la evaluación de esas situaciones de comunicación que fuimos generando, y debería haber también una instancia de reconstrucción con los clientes, pero también de reconstrucción interna, ¿sí? Y también de aprendizaje, ¿no? Concretamente. En lo que refiere a comunicación, a grandes rasgos, ¿qué fue lo que fui yo charlando un poco o haciendo en mi tarea para preparar esta clase? Secuencializar. Es decir, mirar dónde comienza la crisis, cuáles son los hechos que la ponen en evidencia, pensar en sus primeras repercusiones, pensar en segunda instancia en hasta dónde pueden extenderse esas repercusiones, ordenar los hechos, ¿sí? Y si tuviésemos un equipo de trabajo, pensar a cuáles mensajes y por cuáles medios responder a esos primeros mensajes. Por otra parte, pensar concretamente cómo tratar y vincularnos desde la información y desde la comunicación con los públicos internos y externos, ¿sí? Y después vamos a tener que decidir en términos comunicacionales con qué frecuencia vamos a seguir informando acerca del caso. Esto también nos va a permitir generar confianza con los públicos internos y externos, el hecho de volver a hablar sobre el tema, de reflexionar en el caso de los internos junto con ellos acerca de los aprendizajes, incluso externalizar algunos aprendizajes que se puedan externalizar, que se puedan comunicar de manera externa como un elemento importante para volver a reconstruir la confianza
con nuestros públicos, porque en la crisis una de las cosas que se rompe es el pacto con los clientes. Aquellos que son clientes, seguidores, usuarios, miembros de la organización, externos que están, que están convocados a acompañarnos con a cumplir nuestros objetivos, muchas veces lo que aparece ahí roto en el contexto de crisis es la confianza, el vínculo con ellos. Entonces, reconstruir es importante, aprender de lo que ocurrió también lo es, y generar algún tipo de producto comunicacional también lo es, como para dejar el registro de ese aprendizaje. Entonces, la gestión comunicacional de la crisis tiene como elementos también la idea de centralizar la información, es decir, designar a quién va a hablar acerca de la crisis concretamente, en el caso del área de prensa, 2 o 3 personas que estén identificadas, que sean las que produzcan las gacetillas que lleven a los medios, y que sean las que dialoguen con los medios, o las que gestionen que determinadas autoridades de la organización sean las mismas que hablan siempre sobre el caso, que no salgan muchas voces, que la comunicación sea controlada, ¿no? Tratar de formalizar esos mensajes que afloran y esos flujos de comunicación que parecieran descontrolados en el contexto de la incertidumbre y del pánico, centralizar la información, visualizar los voceros, clarificar los medios por los cuales se va a comunicar acerca de la crisis, decir la verdad, ¿no? Una de las formas en las cuales se contrarrestan los rumores es decir la verdad, o brindar los datos que permitan dimensionar la crisis, ¿no? Para que la gente también esté en conocimiento, y esto hacerlo de una forma clara, ¿no? Hace unos años, en 2017, hubo un encuentro de carreras de comunicación en la carrera nuestra, en la universidad local, y ahí algunos especialistas hablaban sobre la gestión del riesgo, y en ese contexto, Laura Cambarieri, que es referente, es egresada de la carrera de comunicación de Comodoro, y que ahora es responsable de la comunicación en la sociedad cooperativa, hablaba entonces de cómo se gestionaron cómo se gestionó la comunicación de riesgo en el marco de las lluvias del 2017, ¿no? De un temporal de lluvias que destruyó gran parte de la ciudad, de las fachadas urbanas, de las viviendas y de las situaciones en general de muchas familias en Comodoro. Y ella decía que en principio se había comenzado a informar acerca de la ruptura de algunos caños, de cuánto medían esos caños, y de que en algún momento hubo una reflexión en el proceso de vorágine de gestionar la crisis acerca de la claridad con la cual se comunicaban los mensajes, y entonces empezaron a comunicar concretamente a los barrios cómo se iban a ver perjudicados concretamente, en qué situaciones, cuándo se iba a cortar el suministro de agua o de luz, y mantenerlos informados en ese sentido. Bajar la información al nivel en el que resulta útil para los usuarios, y para calmar un poco, o para dimensionar al menos, la situación crítica, es contener justamente. Entonces, también, bueno, lo que se recomienda es generar acciones para cambiar los sentidos negativos, no asumir que todo está bajo control, sino ir escuchando, escuchando y escuchando cuáles son las repercusiones de los mensajes de la organización en redes sociales, en comunidades, en los medios, para poder ir dialogando y manteniendo informada a la gente acerca de la situación de crisis, generar confianza, ¿no? Y pensar en que todo vínculo comunicacional, como decíamos, es crear un vínculo, o recrear, o resolver, o volver a reparar un vínculo que está roto. Pensemos en esa definición de comunicación, y no como transmisión de información solamente. En parte, una acción que diferencia la transmisión de información con la idea de comunicar y de mantener informados a los públicos en el contexto de la crisis, implica escucharlos, escucharlos en términos de cuáles son sus respuestas, y bueno, la respuesta ahí tiene que ser institucional, organizacional, ¿sí? No puntual a cada uno de los que nos dicen, pero sí escuchando y teniendo en cuenta cuáles son los posicionamientos o las situaciones concretas de las personas que están en relación con la organización.
Bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que estar en contacto permanente con la prensa, hay que tener una agenda de periodistas que nos ayuden a la publicación de algunas cosas importantes que hacen a la gestión de crisis. Distribuir y repetir el mensaje por distintos medios y canales, ¿sí? Incluso tratar de sumar a algunos líderes de opinión que hoy llamamos influencers, marketing influencers, eh, para que ese mensaje llegue, en efecto, a distintos sectores sociales y culturales, actualizar los datos, mantener actualizados e informados a los públicos internos y externos, y después evaluar, como decíamos, ver qué aprendimos de la crisis y capacitar para reflexionar junto con todas las personas involucradas acerca de los posibles aprendizajes que podemos tener. Para eso, bueno, los formatos comunicacionales más habituales son guías, manuales de procedimiento, manuales, pero bueno, ustedes son creativos y creativas y creatives y pueden diseñar otro tipo de productos comunicacionales que permitan dar a conocer los aprendizajes que nos dejó o que nos dejan las crisis cuando aparecen de manera sorpresiva en las organizaciones. Así que bueno, con esto yo cierro esta clase, les agradezco la atención, le pido disculpas por la extensión y el texto que tienen para leer es el de Brandolini. Muchas gracias.